Dice el Señor en su palabra que Él es aquel que proveerá. Él es aquel que va a bendecir nuestras vidas. Pero tú y yo no podemos delimitarnos. Tú y yo no podemos tomar las cosas de una u otra forma a la carrera, no. Que Dios bendiga a cada hombre o mujer que hoy presta atención a esta palabra poderosa que Dios hoy ha permitido que sea impartida por medio de estos medios. Bendecimos este canal, el Shaddai, que ha sido de bendición para muchos hogares, para muchas naciones, donde hoy se escucha el mensaje del Señor. Dios ha puesto hoy en mi vida un mensaje para poder traértelo a ti, amigo, amiga, que quizás aún no conoces de Dios o estás caminando con el Señor, pero hay muchas cosas en el mundo que te atraen, muchas cosas a las cuales llamamos tentaciones, que por ende el creyente del Evangelio inconverso está siempre a la expectativa, siempre está al Spencer de que algo pueda suceder en la vida del hombre. Como tema traigo la prueba a la tentación. ¿Qué es la tentación para muchos de nosotros? Es algo aquello que se puede presentar en cualquier momento y no sabemos si es que vamos a caer o no. Está allí latente. Aquellos hombres y mujeres de Dios que hoy quizás predican la palabra y pueden vivirla al máximo también. O aquellos que no conocen de Dios. Pero la tentación a todo ser humano acecha. Sea creyente del Evangelio o no sea creyente del Evangelio. Viendo la historia, cuando Jesús caminaba, hablaba acerca de la parábola del sembrador. Vemos que muchas de las semillas que podían caer en el camino, dice que caían en buena tierra y ella germinaba y daba frutos. Aquella semilla que cayó en las piedras, dice que estas caían en buena tierra, pero no su semilla no tocaba tierra, o sea, no se cimentaba. Asimismo vemos muchas semillas que cayeron en pedregales, otras cayeron en espinos. Y bueno, el mensaje de Dios es para aquellos que hoy han recibido la palabra de Dios, pero aún no se ha cimentado, y es por ello que quizás cayeron en tentaciones. El libro de Lucas capítulo 8 versículo 7 dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 8 versículo 13 dice la palabra del Señor. Los de sobre las piedras, aquella semilla que cayó en las piedras, son las que habían oído y recibido la palabra con gozo, pero estos no tenían raíces, dice la Escritura. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La semilla que cayó en las piedras son aquellas y representa, en parábola, representa a aquellos que reciben la palabra, la oyen, empiezan a caminar con el Señor, empiezan a oír y a escudriñar su escritura, pero pasa el tiempo de la prueba, llega el momento en el cual el enemigo empieza a acechar y no pueden resistir, y es allí que se apartan. ¿Por qué? Porque la prueba es más fuerte, la tentación es más fuerte, porque no nos cimentamos en Dios. Dice el Señor en su palabra que Él es aquel que proveerá. Él es aquel que va a bendecir nuestras vidas. Pero tú y yo no podemos delimitarnos. Tú y yo no podemos tomar las cosas de una u otra forma a la carrera. No. Hay un Dios que siempre está con nosotros. El Señor le recordaba a sus discípulos cuando Él les enseñaba y siempre les hablaba sobre el peligro real y tan grande que habría sobre las tentaciones. Nosotros quizás las podemos ver muy pequeñas, pero las tentaciones están allí. Hombre o mujer que estás escuchando la palabra de Dios, no dejemos que las tentaciones nos abruman. Las cosas que el mundo nos presenta, todas las cosas vanas que hoy el mundo nos muestra, no podemos dejar, no podemos caer en tentación. Son tantas cosas las cuales debilita el espíritu. Las tentaciones llegan a debilitar al espíritu. Y el Señor siempre hablaba en su palabra y siempre exhortaba a sus discípulos. Por favor, no procuren no ver las tentaciones como algo pequeño, porque aquello que usted ve pequeño es lo que al tiempo va a debilitar su espíritu. ¿Y qué es su espíritu? Aquello que usted mantiene con gozo, aquello que mantiene con alegría. Y el Señor manda avivar nuestro espíritu con la oración. Mantenernos siempre en oración.
para que las tentaciones no nos acechen. Una mente vacía, un cuerpo realmente que no hace nada, es muy fácil caer en tentación. Por eso tienes que hallarte útil en las manos de Dios. Podrás caminar con el Señor, podrás ir a la iglesia, podrás llevar la Biblia bajo la mano. Pero eres presa fácil al enemigo si es que aún no estás cimentado realmente en la palabra de Dios. Si es que tu espíritu aún no se llena totalmente. Debido al gran peligro que representaba en ese tiempo Jesús, veía la tentación como un motivo ¿para qué? Para orar. Cada vez que la tentación quería acechar a Jesús, Jesús buscaba su método de oración, su refugio en la oración. Y mientras Jesús oraba, sus discípulos dormían, caían en tentaciones. Y el Señor siempre les hablaba, y hasta en la Escritura ya sus discípulos le dicen: Señor, tantas cosas hemos pedido y aún, dice el Señor que les enseñó tantas cosas y aún no han aprendido nada de tantas cosas. Pero vemos y podemos escudriñar las Escrituras y vemos que cada hombre que Dios usó dentro de estos 12 discípulos, aquellos que se mantuvieron, aquellos 11 que llevaron el linaje, después llegó otro y se sumó, dice que ellos permanecían en la oración y no se dejaban llevar por las cosas que el mundo les mostraba, porque aquella tentación, hoy mi hermano, amigo que estás escuchando, siempre estás echando a la puerta de tu casa. Y tú y yo no podemos dejarnos llevar por las cosas que este mundo nos ofrece. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 7 nos habla a nosotros, hombre y mujer que estás escuchando esta palabra. Dios no te va a poner una carga tan pesada que tú no puedas sobrellevar. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tratados más de lo que podéis, dice la palabra, resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para podréis soportar. No, pues que la tentación, la prueba que estás viviendo es eterna. No. Él no puede darte algo que tú no puedas sobrellevar. Y tienes que salir de allí. No es que estamos exentos de que no vamos a caer. Vamos a caer el día de mañana y hay que estar siempre atentos, alertas, porque no sabemos en qué momento el enemigo nos ponga una zancadilla y podamos caer. Y depende de ti y de mí si nos quedamos ahí o nos levantamos, si seguimos hacia adelante. Es por eso, amigo, amiga, que estás escuchando este mensaje. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué cosa? Humana. Pero fiel es Dios, que os dejará, ¿qué cosa? Ser tentados. Porque en medio de nuestras debilidades, tú y yo nos fortalecemos. En medio de las pruebas, tú y yo nos fortalecemos. Pero ¿qué es lo que Dios siempre quiere? Que tú y yo nos mantengamos siempre alerta, atento a todo lo que el enemigo siempre nos pone por delante. Que Dios haya puesto en ti el sentir, el gozo de poder escuchar palabra de Dios. Dios quiere que tú seas un hombre, no solamente que la semilla caiga en las piedras, no. Dios quiere que la palabra de Dios caiga en tu corazón y se enraíce, tome forma, se adhiera bien a tu vida, a tu ser, y el día de mañana no perezca y muera aquello que un día se sembró en ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y hasta una próxima oportunidad.